fue el papa más anciano? ¿Cuál fue? Aquí hay debate, porque, bueno, se ha dicho, y si uno entra en internet hoy en día lo va a encontrar, que el papa más anciano o más longevo fue León XIII, que gobernó la Iglesia entre finales del siglo XIX y principios del XX. Fue el papa de cambio de siglo. Fallece en 1903. Falleció con 93 años. ¿Este sería el papa más longevo? Bueno, habría que añadir que Benedicto XVI, aun siendo el papa emérito, pero papa al fin, en el año 2020 superó a León XIII. O sea, y ahora mismo, todavía más, porque no tiene 93, tiene 95. Si se hubiera quedado en el papado, hubiese sido el más viejo en ocupar el cargo, si no hubiese renunciado. Pues no. Entonces, conforme está la información sobre la historia de los papas a día de hoy, ¿cuál es el papa más anciano? Viejo. Os sorprenderá. Lo vamos a ver. El papa más anciano, y hay que remontarse muchos siglos atrás, tenemos que remontarnos al siglo VII después de Cristo, fue San Agatón. Digo San Agatón porque luego fue declarado santo después de su fallecimiento, que fue el papa número 79 en la historia de la Iglesia. Y lo curioso es que Agatón fue elegido ya en su época como un papa de transición, es decir, vamos a elegirlo mayor para que sea un papado corto, normalito, para luego elegir, y lo eligieron a la avanzada edad de 100 años. ¿De 100 años? Sí. ¿Y cómo estaba este papa, por Dios? ¿Estaba muy bien de su... Pues parece ser que muy bien, porque no solo lo eligen con 100 años, sino que vive hasta los 102. ¡Wow! Y le dio tiempo a convocar un concilio ecuménico, cosa que nadie se esperaba, todo lo contrario. Pensaban que iba a ser un papa que no iba a hacer nada, por la edad que tenía. Y convocó el sexto concilio ecuménico, que se celebra en Constantinopla. ¡Wow! Entonces, ¿en qué año fue esto? Estamos hablando 680. Uf, sí. Auge de Bizancio. Justiniano, creo, más o menos. Es más, ese sexto concilio ecuménico que convoca el papa, lo preside el emperador de Bizancio, Constantino IV. Ah, Constantino IV, sí. Entonces, es un papa de transición, y esto me recuerda mucho al caso de Juan XXIII. Sí. Fue el papa que convocó el concilio Vaticano II. Se le elige anciano y se pensaba que iba a ser un papa de transición y convocó un concilio. Pues este es el papa más anciano de la historia. San Agatón, elegido con 100 años y vivió hasta los 102. Y ya